Hola, yo soy el ingeniero Alberto Santamaría Montes de Oca y les doy bienvenida a este video llamado Circuitos 2. Comencemos. Un circuito mixto es todo aquel que no tiene un segmento definido en su conexión con los componentes eléctricos y su fuente. Esto es, que no puede definirse como un circuito conectado en serie o un circuito conectado en paralelo. Algunos conceptos previos a la realización de los ejercicios son malla, que en electricidad se refiere a un camino cerrado por elementos de circuitos; polaridad, propiedad que tienen los cuerpos físicos de acumular sus efectos en lados opuestos, positivo, negativo; matriz, en matemáticas se refiere a un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Algunas estrategias de análisis para un circuito mixto es saber llevar a cabo las operaciones en cada tipo de conexión, en serie y en paralelo. Les dejo los links en la descripción para que sepan estos detalles. Para mallas, en el video anterior se encuentra la idea central a desarrollar. En este video se desarrollará un problema con ambos métodos. Es recomendable utilizar el método de mallas para este tipo de circuitos por ser más práctico, como lo veremos. Primero se tiene el siguiente circuito. Aplicando los pasos 1, 2 y 3 vistos en circuitos 1, tenemos la enumeración de las resistencias de izquierda a derecha, la identificación de la fuente, 12 volts de corriente directa, y la identificación de la conexión del circuito, que es un circuito mixto. Primero, observamos las resistencias del área de color azul, R3 y R4, se encuentran conectadas en serie, por tanto, procedemos a sumar, obteniendo el nuevo valor y la nueva resistencia 3,4. Después de obtener la resistencia 3,4, entonces vemos la zona naranja y observamos las dos resistencias para proceder a sumarlas en paralelo por medio de la suma de los inversos, obteniendo la nueva resistencia 2,3,4 con el siguiente valor. Finalmente, la resistencia equivalente es igual a la suma directa por la conexión serie de las últimas dos resistencias, esta de acá y esta de acá, obteniendo la resistencia equivalente. Finalmente, podemos calcular la corriente total con la ley de Ohm, obteniendo un valor de 18.6968 mA. Encontrando la corriente que circula en el circuito, ahora tenemos que regresar hacia el circuito original por medio de las operaciones efectuadas y la naturaleza de conexión por cada resistencia asignada. Entonces la última suma asignada fue la de conexión serie y por ende ambas resistencias tienen la misma corriente, encontrando el voltaje de la resistencia 1, este voltaje de esta resistencia. La penúltima suma fue en paralelo, por ende el voltaje de R2,3,4 es el producto de su valor de la resistencia por la corriente total del circuito, que es igual al voltaje de la resistencia 2 igual al voltaje de la resistencia 3,4, pudiendo calcular la corriente de estas dos resistencias, puesto que el voltaje es el mismo por la naturaleza de la conexión en paralelo. Finalmente, la primera operación fue de suma directa, entonces la corriente de IR3,4 es igual a la corriente de IR3 igual a la corriente de IR4, para finalmente obtener los valores de voltaje en las resistencias R3 y R4. Ahora vamos a solucionar el mismo circuito por el método de mallas. Primero tenemos que saber plantear la malla de la siguiente manera.
tenemos que proponer un sentido de la corriente para cada malla. En este caso el número de mallas en este circuito son 2, por su definición, que es un camino cerrado por elementos del circuito. Bien, empezamos de más a menos. La corriente fluye de positivo a negativo y tiene este sentido. En cuanto a la otra malla, tiene una corriente I2, positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, y tiene este sentido. Ahora aplicamos las ecuaciones de malla. Sumatorio de voltaje es igual a 0. Respetamos la polaridad y establecemos para cada malla su ecuación. Recordemos que el voltaje por la ley de Ohm es la resistencia por la corriente Rn por In. Para la malla 1, R1 por la corriente I1, R2 por I2 más I2, puesto que ambas corrientes se suman porque sí tienen el mismo sentido, más, menos, más, menos. Para la malla 2, la resistencia 2 igualmente multiplica la suma de ambas corrientes porque estas siguen el mismo sentido, más, menos, más, menos. Más la resistencia 3 por la corriente 2, más la resistencia 4 por la corriente 2, igual a 0. Sustituyendo los valores y simplificando, esto es sustituir los valores de la resistencia, sumar las I1 con las I1, I2 con las I2, se llega al siguiente sistema de ecuaciones. Partimos de la siguiente matriz y procedemos a solucionarlo con Gauss-Jordan. Dividimos la resistencia 1 entre 660 para generar este 1 y obtener el nuevo renglón 1. Solamente se alteró el renglón 1, el renglón 2 permaneció igual. Después multiplicamos menos 100 veces el renglón 1 y se lo sumamos al renglón 2 para obtener el nuevo renglón 2. Para obtener este 0 y solamente modificando el renglón 2. Luego dividimos el renglón 2 entre 534.85 para generar este 1 y alterando nuevamente el renglón 2. Luego multiplicamos por menos 0.15 el renglón 2 más el renglón 1 para generar finalmente el renglón 1 y obtener este 0 y llegar a la matriz de identidad para así encontrar las corrientes. Esta corriente negativa indica que el sentido de la corriente propuesto no fue el correcto, por lo tanto el sentido de la corriente I1 es hacia acá. Es importante mencionar que planteando las mallas, las ecuaciones de mallas, como lo hicimos, tenemos que respetar este signo. Sin embargo, aquí identificando el sentido de la corriente, nosotros quitamos el signo y sabemos obviamente que la corriente tiene el sentido contrario y encontramos los voltajes de cada resistencia que pasa por la corriente 1. Aquí sí respetamos el signo porque pues así lo planteamos en las ecuaciones de malla. Acá no, para dejarlo expresado en positivo. Por lo tanto los voltajes respetan este valor positivo, solamente el signo indica el sentido de la corriente. Gracias por ver el video, déjanos tu comentario en la caja de comentarios, danos un like y suscríbete. Hasta la próxima.